Verde que te quiero verde. Verde lo que te verde lo que te quiero verde. Verde te quiero verde. Verde te quiero verde. Verde que te quiero verde. Yo quiero verde. Verde que te quiero verde. Educación ambiental integral, infancias y experiencias. El equipo de la Dirección Provincial de Educación Inicial emprende un viaje visitando a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires diversas experiencias pedagógicas de educación ambiental integral, junto a niñas y niños, maestras y maestros, equipos directivos, inspectoras e inspectores, familias. Vamos a recorrer paisajes de nuestros jardines de infantes. Episodio del Aula Verde al Sendero de los Colibríes, Jardín de Infantes número 954 de Merlo. Buen día, Cris. ¿Cómo andás? Estoy en viaje. En 15 minutos más o menos llego por ahí. ¿Estás lista? Hola, Lu. Dale. Venite tranqui. Igual, ¿podrás contarme lo de Moreno? Ponete en manos libres y comenzá a contarme. No sabés lo que fue Moreno. Una experiencia increíble porque hicieron una feria de gajos donde cada familia llevó plantas al jardín y las compartieron. Y no solo las compartieron entre las familias y pudieron tener una mayor diversidad de especies, sino que además tuvieron una muestra de plantas en el jardín. Y además eso se desarrolló en el patio. Bueno, ya lo vas a visitar, es una experiencia increíble. Buen día, Cris, ¿cómo andás? Hola, Lu. Ay, ¿escuchaste el mensaje de Nati? La que envió mensaje, te cuento, es la dire del 954, que está muy ansiosa porque lleguemos. Está súper entusiasmada con los proyectos justamente que se articulan con primaria. Nosotros decimos, no tienen un final estos proyectos, porque siempre algo nos pasa que se tiene que ampliar. Armamos la huerta y nos quedó corta los cajones. Bueno, hay que ir al parque. Armamos en el parque, logramos fertilizar la tierra, logramos determinadas plantas, pero el zapallo, no creció el zapallo. ¿Qué pasó que no creció el zapallo? Y porque nos faltan los polinizadores. Y bueno, había que hacer el sendero. Y allá nos quedó corto el sendero, porque ahora vamos por otra cosa más. Pero ahora este año, por ejemplo, queremos articular con la escuela primaria, porque los nenes que están en primer grado son los que vieron todo el proceso del sendero de mariposas. Entonces, ¿por qué no abordar nuestro proyecto de articulación desde ahí, desde ese saber previo que llevan los nenes, y ampliar y poder lograr, por ejemplo, que nosotros decimos todo un sendero, un circuito de plantas a lo largo de todo el barrio, para que esas mariposas encuentren el don de poder seguir reproduciéndose? Si se puede armar ese sendero en todo el barrio, involucrando a la primaria, involucrando al otro jardín cercano, a la primaria cercana, a la secundaria que está más allá, se puede armar ese corredor para albergar todas estas especies que estamos viendo e investigando con los nenes. Este jardín es increíble, justamente trabajaron todo el área exterior y está junto a una plaza. De hecho, está por ahí. ¿Ahí lo ves? Sí, sabés que hace bastante que no venía por el barrio, pero está cambiadísimo. Qué hermoso un jardín dentro de una plaza. Buen día, ¿cómo están? Hola, buenos días. Somos de la Dirección Provincial. Venimos a visitar el jardín. Gracias por recibirnos. Pasen, por favor, que enseguida los va a recibir la directora. Bueno, el jardín tiene varios proyectos hermosos que le dan origen. Podemos decir que esta propuesta que vivimos arrancó en pandemia, Elisa. Cuando nosotros empezamos nuestros proyectos todavía no estaba la ley y todavía no estaba en boca de todos nosotros la educación ambiental integral como ahora. Nosotros empezamos en la época de pandemia, que fue muy difícil poder acercarnos, sobre todo en lo que es jardín de infantes, nivel inicial, acercarnos a cómo trabajar con los nenes y las nenas del jardín. Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta era poder abordar desde las experiencias y de las cosas y las vivencias que había en los hogares. Nuestra comunidad tiene terreno y suelen tener muchos de ellos huertas o cajoncitos donde van sembrando, qué sé yo, perejil, especias. Algunos más alejados, porque vienen nenes que no son ahí del alrededor del jardín. Entonces dijimos, bueno, vamos a abordar este tema de la pandemia desde lo que ellos tienen en su hogar. Entonces ahí empezamos a trabajar huerta, desde lo que ellos nos iban contando que había en su casa y cómo iban sembrando en ese momento que estábamos sin poder venir a la institución, sin poder acercarse al jardín, desde ese lugar. Y fue desde ahí que pudimos trabajar y enviarnos videos y hacer en vivos y ellos contarnos
y pasar por la puerta del jardín cuando venían por ahí a buscar la mercadería y traernos la semilla y contarnos cómo se iba sembrando en la casa y qué tenía la abuela y las macetas. Y así fue como creciendo el interés desde lo que las señas querían enseñar y desde lo que ellos aportaban y enseñaban al jardín desde sus hogares. Después fue creciendo ese proyecto porque ya podíamos ver que podíamos abordarlo desde la literatura también, desde poder investigar desde los libros, desde internet, desde sus casas. No todos tenían internet, pero bueno, tratábamos de ver la manera entre los cuadernillos y lo que nos daba nivel inicial y lo que nosotros armábamos, llegar hasta los hogares con toda esta temática del ambiente, de las plantas, de lo que ellos sabían y de lo que las señas se proponían enseñar desde ese lugar. Cuando empezamos a retomar las clases, que fue en pequeños grupos, que venían de a 15 nenes por sala, de a 10 nenes por sala, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Porque venían salteados, una semana un grupo, una semana otro grupo. Decidimos seguir profundizando en esto de lo que eran las plantas y lo que es la huerta y lo que ellos traían desde sus casas, y como que fue creciendo el proyecto, porque lo que dejaba este grupo, lo que había investigado, los plantines, la semilla, el intercambio que habíamos hecho con las familias, nos quedaba para seguir trabajando con el grupo que seguía. Y el grupo que seguía ampliaba el conocimiento con esto que había dejado el grupo que se había ido, a seguir trabajando en casa. Una vez que empezamos a retomar las clases, surge desde la Dirección de Nivel Inicial de la provincia un Zoom, que nosotras ya estábamos yendo al jardín las docentes, pusimos la compu y miramos ese Zoom que estuvo Luciano y otros invitados. Era una temática de formación docente y presentaban una de las líneas que era paisaje y ciudadanía, lo verde como derecho para las infancias, y nos llamó mucho la atención. Y me acuerdo haber estado todas sentadas en el Zoom escuchando a Luciano y cómo él contaba esto de las plazas que son como estériles, que no hay árboles, que tienen piso de goma, o hay árboles pero son sintéticos. Y a la vez hacía como un paralelo de, miren esta plaza que está llena de árboles, que acá nos podemos jugar a la escondida, que acá se puede leer un cuento, que acá se puede ver sobre los pájaros, y él presentó la variedad de esa línea de trabajo. Y presentó huertas, paisaje y ciudadanía como derecho para nuestras infancias. Presentó huertas, mariposarios y colores y colibríes. Él presentó esta línea y esta manera de ver a las infancias, de poder brindarles estos espacios de aprendizaje, de indagación, de creación, de recreación, de poder jugar y todo eso trasladarlo al parque del jardín. Y nuestro parque era un parque estéril, porque cuando se creó el jardín, toda esa mezcla y eso que se generaba de la construcción lo tiraban en la parte de tierra. Entonces nunca nos creció ni un árbol, no nos crecían las plantas, nada, era el juego que teníamos pelado y un poco de pasto que crecía así nomás. Entonces se nos hizo todo como un gran signo de interrogación de cómo hacer, porque no teníamos el pasto y lo que planteaba Luciano y la Dirección de Nivel Inicial era muy importante y muy interesante. Eso me parece muy importante. Y sabes que también dentro del proyecto distrital articulan muy bien con el municipio y desde el 2020 están trabajando con un proyecto de ecoescuelas. Las ecoescuelas también están dentro de los jardines de infantes y es una verdadera articulación desde el municipio. Lo que decimos siempre respecto a educación ambiental, esto de que se trabaja con proyectos distritales, regionales, proyectos anuales o plurianuales en los jardines y siempre en articulación. La inspectora, justamente Paula Silva, que viene trabajando hace tiempo, le conté que a partir de las visitas por la provincia y conocer y revisitar experiencias, buscamos el modo de producir un material en el que contáramos las experiencias. Es así que se nos ocurrió hacer este podcast y nos parecía que este jardín podía compartir todo su trabajo. Ese mismo año, en pandemia, se hizo el primer concurso audiovisual ambiental, del cual participaron muchos jardines, escuelas primarias, escuelas de modalidad, adultos. Bueno, al año siguiente surge Ecoescuelas. Ecoescuelas fue y está siendo llevado adelante por la Jefatura Distrital y un montón de escuelas primarias, jardines, secundarias, educación de adultos. Ecoescuelas sale el proyecto de huerta para el jardín. El jardín del 54 primero empieza a armar un aula verde con mucho apoyo de la familia. Fue creciendo ese espacio hasta realmente convertirse en una auténtica
aula verde. Como decimos siempre, la situación en cada jardín es particular, ¿no? No todos los jardines tienen la infraestructura o el mejor espacio para poder desarrollar experiencias de educación ambiental. Entonces tenemos jardines que tienen mucho espacio verde y tenemos jardines que tienen menos espacios verdes. Pero sin embargo en todos tenemos que garantizar el derecho a verde en las infancias. Elisa, ustedes tienen propuestas que son en espacios muy reducidos hasta espacios muy grandes. Nosotros tenemos un hall de entrada. Es un hall donde paraban las bicicletas, donde las familias se juntaban ahí para esperar para el ingreso los días de lluvia. Era como un hall, nada. Y dijimos, bueno, y armemos la huerta ahí, a bajo techo, en ese hall. ¿Qué hicimos? Como no teníamos recursos, veníamos de la pandemia, no funcionaba la cooperadora todavía porque estaba todo parado. Entonces empezamos a juntar cajones de pescado de la calle. Empezamos a detectar dónde estaba la gente que proveía pescado en la zona y ellos siempre tiraban en la vereda. Entonces ahí nos íbamos nosotros, agarrábamos los cajones de pescado, los limpiábamos, los curábamos un poco al sol y esos fueron nuestros primeros cajones para sembrar en ese hall de entrada del jardín. Entonces ahí dijimos, bueno, hay que optimizar todos los espacios del jardín. Transformamos ese espacio, pusimos pizarrón, macetas, cajones y se armó como un aula verde. Ahí los nenes salían con sus seños, los grupitos de 15, a sembrar, a armar los almácigos, a ver cómo crecía esa semilla, a trasplantar las plantines que nos mandaban desde las casas, los gajos que las abuelas nos mandaban, las mamás y toda la familia en general. Y ahí se empezó a ver ese aula verde como fue creciendo. Y ya después llegó un momento que nos quedó chica. Ya empezamos a estar clases plenas, horario completo, todo el grupo entero, y vimos que era una manera de poder no solamente investigar, interactuar, y que los nenes exploren desde el ver, desde el sentir, desde el tocar la tierra, desde armar ese compost, sino que también traía a la familia adentro del jardín. Con todo su conocimiento, venían y enseguida veías a alguna mamá, alguna abuela, alguna tía que te decía, mira, esa plantita tiene mucha agua, yo tengo tal que te puedo pasar, y ya aportaban y ya se quedaban y ya te venían con la plantita sin que le pidas y ya empezaban a participar de las clases con los nenes. O sea, es como que se armó todo un trabajo en conjunto con las familias, con los nenes, con las docentes. Cuando nos quedó chico ese espacio, dijimos, tenemos que salir de acá y animarnos a armar el parque. Cuando hablamos de educación ambiental, hablamos justamente de articulación y el primer actor que encontramos son las familias que forman parte de nuestra comunidad, pero también el barrio, el mirar con atención que nos posibilita diseñar estrategias pedagógicas en las que las familias se involucran y que no solo las familias, sino también otros actores, como nos contaba Cris recién de las ecoescuelas. Elisa contaba cómo el aula verde quedó chica como propuesta, fueron por otro proyecto, porque justamente eso les permitió trabajarlo de modo transversal. En ese momento que Luciano presenta las líneas de trabajo de la provincia de Buenos Aires, que es Paisaje y Ciudadanía, en nuestro distrito, al poquito tiempo, surgen las líneas del proyecto distrital. Una de sus líneas de tantas era ecoescuelas, y que también promovía el trabajo en todos los niveles y todas las modalidades de poder trabajar huertas, compost, de árboles nativos. Entonces dijimos, bueno, vamos por ahí, de esto que nos propone en el nivel inicial, junto con lo que nos propone la Jefatura Distrital. Y a su vez, Secretaría de Educación del municipio también empieza a trabajar de manera articulada. Y es quien nos brinda y nos ayuda con los recursos. A través de la Secretaría y de Jefatura Distrital empezamos a conocer el INTA, empezamos a conocer a CUMAR, que es quienes trabajan por la cuenca de Riachuelo. Al poco tiempo empezamos a conocer Comirrec, que trabaja en la cuenca del río Reconquista, y se fue armando toda una red de gente trabajando por el medio ambiente, que no solo teníamos las familias con nosotros, el espacio del jardín que lo estábamos optimizando, y cada huequito que fuimos encontrando, armando ahí la posibilidad de generar estos espacios de aprendizaje con los nenes, sino que también teníamos una articulación con todos los niveles que íbamos hablando y conversando y nos iban ayudando a crecer, sino que con todas estas otras organizaciones e instituciones que vinieron a capacitarnos,
Entonces fuimos creciendo, al final se armó una huerta, afuera, hermosa, en cajones en el piso. Entraban a buscar la pelota, entraban a jugar, pero nadie la rompía. El barrio lo cuida. Los nenes mismos lo cuidan. Me parece muy importante que puedan articular también, puede ser en ese recorrido encontrarnos con otras organizaciones civiles, otras organizaciones populares, la salita del barrio, esa salita de salud que también está habilitada para todo el barrio. Me parece importante que todos y todas se puedan conocer desde un proyecto y puedan habitar y estar dentro de los jardines de infantes, pero que también abran sus puertas para poder compartirlo y articular con distintos actores. Bueno, Eli y Cris, muy linda nuestra charla, pero nosotros siempre cuando hacemos visitas nos interesa saber qué piensan, cómo están nuestras niñas y niños. Y ahí me gustaría, acá que entramos al aula, preguntarles cómo se hace un almácigo. Pones tierra, lo mezclamos con perlitas, pones semillas, pues le vamos a poner agua, quitas para que le dé sol y para que le dé aire. Cuando el automático crece, lo llevamos a la huerta. Nosotros siempre pensamos la huerta, no solamente en términos la huerta educativa o la huerta más productiva, sino que la pensamos, nosotros hablamos de huerta jardín y mariposarios. Entonces ligamos la experiencia de una huerta más amplia que nos pueda permitir ampliar ese espectro de vegetación que tiene, por eso hablamos de huerta jardín, y mariposarios, un dispositivo que puede ser utilizado desde un pequeño espacio, pero también en grandes espacios exteriores. Y bueno, teníamos ese mariposario y empezamos a tener varias mariposas y a hacer sueltas de mariposas en nuestra huerta que estaba surgiendo en el parque. Y llegó un momento que nos quedó corto el hall, nuestra aula verde en cajones, nos quedó corto el mariposario y nos dimos cuenta que era solamente un espacio para investigar, pero no era un espacio para albergar permanentemente a las mariposas. En el episodio anterior, Villarino nos contó una experiencia de mariposarios muy detallada, donde justamente hubo una serie de aprendizajes y de enseñanzas que tuvieron a partir de la investigación de las docentes, de las familias de la institución, pero de las propias infancias. Bueno, también los mariposarios tienen momentos en el año, ¿no? Lo mismo que la huerta. Acá ya que estamos con los niños y las niñas, ¿cómo es el ciclo de las mariposas? A ver, ¿me cuentan? ¿Cómo era el ciclo de vida, Casia? Primero pone un huevo a la otra mariposa que creció primero. Después le ponen como una flor, que es su favorita, y después crece, la oruga come, hasta que se hace una pupa o crisálida, como le diga, y es una mariposa. ¿Y qué pasa dentro de la crisálida? Era como un líquido asqueroso, pero no. Era un líquido que parecía pipí, pero no. Era un líquido que hacía más fácil salir ese coso verde. Cuando nace la mariposa, ¿enseguida vuela? No, porque tiene que secar sus alas. Tiene que esperar a saber volar. ¿Tiempo? Porque aún no sabe volar. Porque ya es un bebé y no puede saber volar. Tiene que aprender, intentarlo 3 veces o 3 días. Si no hay coronillo, no hay bandera argentina, mariposa. Por eso están en peligro y le dicen borrachita porque está cerca de los vasos de vino y cerveza. Para poner su huevito. En una planta. En la grande esclepia. No, en el árbol coronillo. Dijiste que estaba en peligro esa mariposa, ¿no? Peligro de extinción. ¿Y qué significa eso? ¿Usted sabe? Sí, porque cuando un animal tiene peligro de extinción es porque si no hay a que hace sobrevivir, ya no existen. Y entiendo que le gustan los frutos duros y como está también en peligro, como hay una oruga roja, que es la de bandera argentina, le dicen gata peluda, entonces las queman. O como lo dicen, cocinaban, pero no las comían.
Bueno, esto es cómo viven, cómo se desarrollan. Pero, ¿qué más sabemos de las mariposas? ¿Qué había en nuestro sendero? Mariposas monarcas, mariposas de espejito y mariposas bubos, como el batalaza. Una que es cristal que no la vemos porque es un poco transparente. ¿Y cómo come la mariposa? Con su pelo trompa, la succiona. ¿Qué succiona? El néctar de las flores. Y nosotros en nuestro sendero te dijimos que teníamos muchas plantas. ¿Para qué tenemos muchas plantas en el Para hacer sobrevivir a las mariposas o a los colibríes y también a las abejas. Las abejas dan la miel y si no existieran abejas vamos a extinguirnos. Elisa, Cris, como siempre decimos, la importancia de la voz de nuestras niñas y niños. Lo que piensan, no solo como hacedores de cultura, sino como eso tiene impacto también en las propuestas reales y en lo que vamos articulando, ¿no? ¿Por qué nos articulamos con otras instituciones como puede ser el INTA y con qué sentidos se da esa articulación? Cada institución tiene un sentido particular. El tema es cómo ponemos en juego el sentido de esa institución con el sentido pedagógico que nosotras y nosotros tenemos. Entonces podemos invitar justamente a especialistas, pero esa invitación especialista siempre tiene que estar mediada por un docente que pueda dar cuenta de cuál es el sentido pedagógico de esa invitación. Y también de una preparación de esas niñas y niños para que puedan dar cuenta de qué quieren saber de ese especialista. Y nos dimos cuenta que existe en el INTA el sendero de mariposas. Y en el jardín japonés hay un sendero de mariposas, y en el botánico hay un sendero de mariposas. Y siguieron investigando y se dieron cuenta que podíamos hacer un sendero de mariposas. Y en uno de los encuentros que tuvimos con Comirec, nos enseñan sobre hoteles de insectos, que eran insectos buenos para la huerta. Y ahí los nenes y las señas empezamos a entender de que necesitábamos tener ese sendero de mariposa al lado de la huerta, porque había polinizadores. Entonces ahí se armó un sendero de mariposa. Colaboraron todos los padres del jardín a armar ese sendero con pallet que nos donaron. O sea, de todos lados como que nos iban aportando, sabían lo que queríamos hacer y nos llamaban y nos decían, vecinos que no tienen nada que ver con el jardín, que nos veían, también se cruzaban y nos decían, miren, yo tengo tal cosa tengo un poco de alambre, y así entre todos se fue armando la huerta y al lado de la huerta el sendero de mariposas. Y muy cerquita se fue armando y se está armando, y hoy en día estamos poniendo más hincapié en lo que es colores y colibríes. Es todo un sendero donde los nenes investigan qué plantas son las que atraen los colibríes, qué plantas son las que atraen a determinadas mariposas. Entonces empiezan a armar desde la semilla, los plantines, y empiezan a ver todo ese proceso de las plantas, y es tan rico lo que se va generando y ampliando. Hemos podido trabajar con ecoliteratura, hemos podido en ese espacio de sendero de mariposas no solamente observar, investigar, sino que también juegan en ese sendero, porque cuando salen al parque salen a los juegos, salen a hacer actividades que ellos eligen en ese momento, y algunos deciden caminar y pasear y observar las mariposas y las plantas. O sea, cuando vos los ves que salen al parque, realmente ese espacio, que no es tan grande, pero tiene tantas plantas y tantas cosas han logrado sembrar los nenes y las señas ahí, que realmente es un espacio de aprendizaje, es un espacio de juego, es un espacio donde los aloja cuando ellos están angustiados, que vemos que por ahí cuesta despegarse de mamá, o tenemos niños con discapacidad. Los llevamos a ese espacio y es como que los calma, como que se conectan desde otro lado. A veces les enseño cuentos ahí, o simplemente se sientan y conversan entre ellos, y vos lo ves ahí en los banquitos hechos de palets que nos hizo un vecino, sentados y mirando las plantas mientras otros juegan en el parque, mientras otros están pintando. Es como un espacio más, y no solo de aprendizaje, de recreación, de jugar, de contar un cuento. Realmente se fue ampliando tanto que, por ejemplo, lo que es el proyecto de mariposas, llegó un momento que teníamos tantas orugas que se empezó a replicar en otras instituciones. Donamos las orugas, donamos plantines de las que hicieron los nenes, porque las plantas las primeras las compramos, pero después ya los nenes empezaron a cosechar esas semillas y a armar los plantines. Entonces regalamos a otras instituciones que querían incursionar y replicar con 2 o 3 orugas una planta,
y ellos empezaron a armar primero sus mariposarios y ahora muchos de esos jardines vecinos están armando los senderos de mariposas. También desde el arte trabajan lo que es todo lo que da la huerta, el mariposario, el sendero de colibríes. Es muy amplio. Bueno, es muy interesante el recorrido de este jardín porque arranca con un aula verde, pasa con una propuesta de mariposario y hoy se están planteando una transformación radical de su patio de juegos, donde tienen el sendero de mariposas, pero también el sendero de colibríes, y se están ampliando a una propuesta de naturalización plena de su patio de juegos. Entonces, ¿cómo eso da cuenta de que la perspectiva ambiental no es solamente un momento puntual para un área de enseñanza o para el área de ambiente social y natural, sino que es mucho más amplio? Y en este sentido, la ley es muy sabia y plantea la equidad para impulsar la igualdad, el respeto, la inclusión, la justicia como constitutivo de las relaciones sociales y con la naturaleza, el patrimonio cultural y el reconocimiento de la diversidad cultural y los problemas ambientales como procesos sociohistóricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo ambiental es una perspectiva que aborda muy amplia cuestiones que tienen que ver con nuestras relaciones sociales y cómo construimos ciudadanía. También en este tiempo pudimos construir, ¿no? Conversar, pensar. Creo que en ese tiempo de la pandemia, cuando el jardín también comenzó a hacer un proyecto, poder mirar ese parque, ese lugar abierto en la plaza, me parece que dio lugar a poder pensar, a poder crear, a imaginarse esos espacios. Y justamente desde los documentos y desde el diseño, acompañar ese proceso. Y hoy, ya después de varias instancias también y desde la presencialidad, hoy que lo puedan ver real esos niñas y niñas que estuvieron en pandemia. Gracias por recibirnos y continuamos este viaje con nuevas experiencias. Les recordamos que pueden descargar del Boletín Oficial de la Nación la Ley de Educación Ambiental Integral y del Continuemos Estudiando y el ABC todos los documentos pedagógicos relacionados a ambiente, paisaje y ciudadanía. Agradecemos a quienes participaron en este episodio. A los niños y niñas del Jardín de Infantes 954 de Merlo. Docentes: Elisa Ramírez Viñas, directora del Jardín de Infantes. Paula Silva, inspectora. Cristina Fernández, integrante del equipo de asesores de la Dirección Provincial de Educación Inicial. Guión y conducción: Luciano Rossi. Guión, locución y producción general: Esdenka Sandoval. Música original y edición: Belén Centón. Dirección Provincial de Educación Inicial. Subsecretaría de Educación. Provincia de Buenos Aires.